Bien, buenas tardes, buenos días, según donde nos encontremos. Espero que me estén escuchando bien. Si alguien me puede confirmar que se escuche bien para comenzar la lectura. ¿Se escucha bien? Si lo pueden colocar en el chat. Bueno. Por favor, si alguien puede colocar en el chat si se escucha bien, para poder comenzar la lectura. Sí, se escucha bien. Gracias, Fernando. Muy bien. Bueno, entonces, buenas tardes, buenos días. Según donde nos encontremos, yo me ubico en Argentina, precisamente estoy en la ciudad de Santa Fe. Y desde aquí nos vamos a conectar para continuar nuestra lectura del libro La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad. Estamos leyendo el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 1, hechos concretos de la resurrección de personas. Capítulo 1. Vamos a leer hoy el episodio 3 y el episodio 4, ¿sí? Comenzamos entonces. Nos disponemos nuestra alma, conciencia, cuerpo, espíritu, en coherencia y en unidad para poder recibir esta información o quizás activar esta información que ya está en nosotros. Lo que hacemos es recordar, ¿sí? Recordar nuestra vida eterna para poder elegir la vida eterna. Muy bien. Episodio número 3. Ahora pasaremos al examen del siguiente caso. La declaración de Lyubov Serafimovna Kazakova con fecha 1 de junio de 1999. En relación con el hecho de que recurrí a Grigori Petrovich Grabovoi el 6 de mayo de 1999 para pedirle resucitar a mi madre, Nina Vasilevna Chigirintseva, declaro que Grigori Petrovich Grabovoi realmente ha resucitado a mi madre, Nina Vasilevna Chigirintseva. Yo, Lyubov Serafimovna Kazakova, me dirigí a Grigori Petrovich Grabovoi para pedirle la resurrección de mi madre, Nina Vasilevna Chigirintseva, nacida el 23 de diciembre de 1923 y quien murió en Moscú el 18 de abril de 1999. Fui al cementerio. Al acercarme a la tumba, me sorprendió mucho ver que el jarrón de plástico que mi hijo había enterrado en la tierra a una profundidad de 7 a 10 centímetros estuviera tirado por el suelo al lado de la tumba, mientras las flores estaban tiradas por otro lado. Tuve la impresión de que el jarrón había sido empujado desde el interior. Enseguida me senté junto a la tumba y me puse a escuchar la explicación grabada de Grigori Petrovich Grabovoi sobre la resurrección de mi madre. Después de un rato, la tierra sobre la tumba se comenzó a mover. Me sentí nerviosa y me moví a un lado, a otra tumba, y continué escuchando la conferencia.
Escuché la conferencia 3 veces y observé la tierra, o su gran área, desde al lado. Era un oscuro bosque de abetos marrones. Después de eso, me fui de inmediato. Al regresar a la tumba por segunda vez, inmediatamente sentí que la tumba estaba vacía y que no había ningún cuerpo allí. Luego pedí a mi madre darme una señal para hacerme comprender que había estado haciendo todo correctamente. De súbito miré la pared. Sobre la pared están colgados a la misma altura una cuchara y un tenedor de 82 centímetros de largo. Vi que el tenedor se desplazó 61 centímetros hacia abajo y 15 centímetros en dirección de la cuchara. Nadie había entrado en la habitación durante todo el día y nadie podría haber colgado el tenedor en el punto diferente. Además, 2 horas o 2 horas y media antes, ya había mirado el tenedor y la cuchara pensando en colgarlos en la cocina. Me quedé convencida de que era la señal de mi madre. Después de mi pedido a Grigori Petrovich Grabovoi, el 6 de mayo del 99, la noche del 7 de mayo del 99, tuve un contacto con mi madre. Estaba disgustada conmigo. Durante el contacto ocurrieron unas interferencias físicas, pero fueron eliminadas por la mano física de mi madre sobre mi mejilla. Y yo recibí tranquilamente el encuentro con mi madre resucitada físicamente. Entonces, examinemos en su debido orden lo que escribe Lyubov Serafimovna Kazakova. Al acercarme a la tumba, me sorprendió mucho ver que el jarrón de plástico que mi hijo había enterrado en la tierra, a una profundidad de 7 a 10 centímetros, estuviera tirado por el suelo al lado de la tumba, mientras las flores estaban tiradas por otro lado. Tuve la impresión de que el jarrón había sido empujado desde el interior. Aquí encontramos una situación muy parecida a lo descrito en el primer episodio en el caso de A.E. Rusanova. Ya hemos examinado este tipo de evento. Se trata de la liberación de una esfera. La esfera puede ser liberada, por ejemplo, a través de una fisura. Generalmente, como regla, se sigue el camino de menor resistencia. Hay que señalar que existe una tecnología particular de resurrección ligada al enterramiento de una persona en la tierra. Si una persona se entierra y se colocan unas vigas insertadas en determinados lugares, entonces esta persona se restablece, resucita. A propósito de este método, puedo añadir la información siguiente. Con la condición de que la tecnología de enterramiento sea correcta, el cuerpo físico no se descompone y de vez en cuando puede salir a nutrirse de plantas. En el caso de los santos, con sus cuerpos imperecederos, estos pueden alimentarse mucho más raramente, por ejemplo, cada 100 años. El principio de esta tecnología consiste en que más tarde, después de la resurrección, sea más fácil restablecer todas las funciones vitales del cuerpo físico, de tal manera que aquel hombre goce de una vida normal. Por cierto, para que un cuerpo físico tenga más posibilidades, algunas tumbas cuentan con espacios especiales abiertos. Es decir, que en otros tiempos los entierros se hacían de tal manera que los hombres pudieran resucitar. Hablando de resurrección, tenemos que decir que cuando el cuerpo físico de un hombre se conserva, puede ser utilizado un procedimiento un poco diferente, basado en orientación específica de las partes del cuerpo. El método del enterramiento puede ser utilizado en particular
incluso para salvar la vida del hombre que ha tomado una descarga eléctrica. Empleando este método, hay que tomar en consideración el grueso de la capa del suelo que está encima del hombre. Esta particularidad es muy importante para la velocidad de su resurrección. Esto se debe al hecho de que la Tierra tiene específicamente una propiedad de protección. Es por eso, por lo que dependiendo de si hay mucha o poca tierra sobre una persona, se llevarán a cabo procesos completamente diferentes. Aquí daré un consejo práctico sobre cómo ayudar a una persona en caso de descarga eléctrica. Mucho aquí depende de la intensidad de la corriente, pero en cualquier caso es deseable hacer lo siguiente. Primera fase, establecer un contacto entre el punto de la mano derecha con la tierra. Se puede hacer presionando directamente la mano derecha para tocar el suelo o poniéndolo a tierra a través de una batería u otra cosa que tenga una toma a tierra. Segunda fase. La segunda fase consiste en establecer la toma de tierra para la mano izquierda, o mejor, para aquella parte del brazo que está un poco más arriba del pulso. Después de eso, se pueden realizar los procedimientos tradicionales. Lo más importante en caso de una descarga eléctrica es ayudar en la regeneración de los tejidos cerebrales. Es esta misma función la que realizan estos dos procedimientos descritos. Seguimos analizando la declaración. Enseguida me senté junto a la tumba y me puse a escuchar la explicación grabada de Grigori Petrovich Grabovoi sobre la resurrección de mi madre. Después de un rato, la tierra sobre la tumba se comenzó a mover. Esta es también una de las formas de resurrección. La resurrección se produce directamente en la tumba y entonces allí ocurre también el encuentro. En general, esta variante puede ser más fácil para la conciencia de la persona, pero claro, a condición de que el hombre sea capaz de soportar tal emoción para evitar en las células cualquier deformación celular. Había ya mencionado antes que la resurrección tiene que ser realizada siempre de tal manera que no cause ningún trauma a nadie. Debe ocurrir bajo condiciones favorables para todos. El hecho de que la Tierra se comenzó a mover muestra que el proceso de preparación a la resurrección había comenzado en la misma tumba. Hay casos en que las personas visitan la tumba y después de la resurrección se llevan a los resucitados con ellos. Pero en este caso, Lyubov Serafimovna Kazakova no estaba lista desde el punto de vista psicológico para esta opción. Como se vio después, ella esperaba que la resurrección se produjera en su casa. Me sentí nerviosa y me volví a un lado, a otra tumba, y continué escuchando la conferencia. Escuché la conferencia 3 veces y observé la tierra o su gran área desde el lado. Era un oscuro bosque de abetos marrones. El proceso de resurrección proseguía. Lyubov Serafimovna Kazakova estaba muy nerviosa y por lo tanto, para reducir su tensión, se introdujo un elemento adicional para disminuir su tensión al desviar su atención a una gran cantidad de abetos marrones. Al regresar a la tumba por segunda vez, inmediatamente sentí que la tumba estaba vacía y que no había ningún cuerpo allí. Hay que mencionar que Lyubov Serafimovna Kazakova
tiene buenas habilidades extrasensoriales y de clarividencia. Ella miró la tumba y diagnosticó que dentro no había materia física. Se dio cuenta de que su madre ya no estaba allí. Además, la tierra ya se había movido durante su visita anterior. Y por eso fue necesario que Lyubov Serafimovna Kazakova confirmara que su madre estaba ahora en algún lugar cercano y que todo iba en la dirección correcta. Luego, pedí a mi madre una señal para hacerme comprender que había estado haciendo todo correctamente. Como enseguida se desprende en el texto, cuando Lyubov Serafimovna Kazakova miró hacia la pared donde estaban colgados una cuchara y un tenedor, vio que el tenedor se había movido hacia abajo. Hay que notar que Lyubov Serafimovna Kazakova utilizó muy buenos métodos de registro. Las medidas concretas tomadas por ella se dan en el texto. Incluso fueron tomadas fotografías. Por medio de desplazamiento del tenedor, la madre dejó entender a su hija que estaba haciendo todo correctamente y que podía estar tranquila. Era el periodo de transición. La madre había salido de la tumba y tenía que ponerse en contacto de alguna manera con su hija. El episodio descrito con el tenedor y la cuchara fue una fase de preparación para el encuentro directo con la madre resucitada que tuvo lugar la noche entre el 6 y 7 de mayo. Después de haber contactado a Grigori Petrovich Grabovoi, 6 del 5 del 99, durante la misma noche tuve un contacto con mi madre. Estaba disgustada conmigo. Durante el contacto ocurrieron unas interferencias físicas, pero fueron eliminadas por la mano física de mi madre sobre mi mejilla, y yo recibí tranquilamente el encuentro con mi madre resucitada físicamente. Nina Vasilevna Chigirintseva, madre de Lyubov Serafimovna Kazakova, era una persona que había conseguido la iluminación. En una de sus vidas antecedentes, ella era un yogi. Incluso estaba restableciendo por sí misma algunas partes de su cuerpo. En realidad, no se trataba en absoluto de un disgusto verdadero por su parte. Según lo que se aclaró más tarde, ella simplemente expresó cierta insatisfacción en relación con el hecho de que su hija, aunque fuera clarividente, no estaba preparada psicológicamente para la resurrección en la tumba, lo que llevó a un retraso en el tiempo. Pero en general, la mujer estaba muy contenta con su hija por haber actuado con precisión y correctamente. Ahora hablamos de las interferencias físicas. Durante el primer contacto con el resucitado, cuando esta persona acaba de resucitar físicamente, el nivel de estrés de los parientes puede ser muy fuerte debido a problemas emocionales. Las sensaciones pueden ser agudas, pueden aparecer unas sensaciones particulares, e incluso los leves movimientos de las cortinas causados por el viento pueden ser interpretados como interferencias físicas. Pero cuando la madre tocó la mejilla de la hija con la mano, exactamente con su mano física, entonces la tensión disminuyó de inmediato. En aquel momento desaparecieron también las interferencias. Es muy importante también el hecho que Lyubov Serafimovna Kazakova aceptó con su calma interior el encuentro con su madre. Así, todo terminó positivamente.
Y en la parte que se refiere que la resucitada era un yogi, tiene una aclaración sobre este concepto. Dice, la concepción de iluminación es típica del budismo. Indica el momento en que el practicante va más allá de las limitaciones de la vida cotidiana en la tierra y alcanza una condición inefable llamada liberación. En cuanto al término yogi, este se utiliza para denotar a una persona que se dedica al yoga, un complejo de técnicas psíquicas, mentales y físicas, características de muchos sistemas filosóficos y religiosos de la India. Hay diferentes formas de yoga, todos descritos y codificados en la inmensa literatura filosófica y religiosa de la India. Esto respecto a la aclaración de que la resucitada en vidas antecedentes era un yogi, ¿sí? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a continuar con el episodio número 4, el último episodio del capítulo 1, hechos concretos de la resurrección de personas, ¿sí? Capítulo 1 se refiere a esto y vamos a continuar ahora con la lectura del episodio número 4. Vamos a examinar un episodio de resurrección ocurrido el mismo día de la muerte biológica. El texto de la declaración es tomado del libro Grigori Grabovoi, La práctica del control, el camino de salvación, volumen 3, página 760. Declaración de Lev Davidovich Bogomolov con fecha de 28 de enero de 1998. Habiendo dirigido a Grigori Petrovich Grabovoi el día 7 de enero de 1998 en Moscú la petición de resucitar a O, una inicial de un nombre, declaró que Grigori Petrovich Grabovoi ha de verdad restablecido las funciones vitales de O después que yo le había dado las informaciones apropiadas en el periodo de tiempo entre las 23:15 del 7 de enero de 1998 y las 16:15 del 8 de enero de 1998. La prueba de la muerte de O es la declaración de su marido, E, basada en el diagnóstico realizado por los médicos el 7 de enero de 1998. La demostración de lo ocurrido, el restablecimiento de las funciones vitales de O después de la intervención a distancia de Grigori Petrovich Grabovoi, que duró 17 horas, consiste en el hecho que hablé personalmente con O a las 16:15 del 8 de enero de 1998. Una demostración más es la declaración de su marido, E. En este caso, no se utilizaron otros métodos para conseguir este restablecimiento, excepto la acción intensiva extrasensorial a distancia ejecutada por Grigori Petrovich Grabovoi. En este caso, la resurrección se produjo 17 horas después de que los médicos habían constatado la muerte biológica. Cuando la resurrección ocurre en el transcurso de 44 horas a partir del momento de la muerte biológica, los resucitados, como regla, no sienten alguna diferencia entre la condición de enfermedad y el estado de muerte biológica. Esto demuestra que la conciencia posee la función de restablecer el cuerpo
en caso de cualquier tipo de destrucción y que conserva durante mucho tiempo los datos sobre la actividad vital del cuerpo físico. Vamos de nuevo con esta frase. La conciencia posee la función de restablecer el cuerpo en caso de cualquier tipo de destrucción y conserva durante mucho tiempo los datos sobre la actividad vital del cuerpo físico. Transmitiendo mentalmente a la conciencia del difunto los principios y los métodos de resurrección, se consigue desarrollar esta función de conciencia hasta el nivel en el cual el cuerpo va a formarse de nuevo. La reconstitución se produce más deprisa si el alma fue preparada habiendo recibido nociones sobre los procesos de resurrección y si la mayor cantidad posible de personas contribuye a la resurrección. La resurrección se produce sobre la base de libertad de opción del alma de la persona, sobre la base de su elección de un mayor desarrollo. Hay que divulgar ampliamente las nociones sobre los principios y los métodos de resurrección para que todo el mundo reciba los conocimientos sobre la resurrección, ya que es la única vía de desarrollo. La vida va a desarrollarse en dirección de la eternidad. Los vivos seguirán el camino de inmortalidad. Los fallecidos resucitarán. La ley del Creador sobre la vida eterna se hará realidad. Esto me parece esencial, esta frase que nos brinda Grigori Grabovoi, me parece esencial y es el propósito por el cual estamos unidos compartiendo la lectura de este libro. Voy a repetir. Hay que divulgar ampliamente las nociones sobre los principios y los métodos de resurrección para que todo el mundo reciba los conocimientos sobre la resurrección, ya que es la única vía de desarrollo. La vida va a desarrollarse en dirección de la eternidad. Los vivos seguirán el camino de la eternidad. Los fallecidos resucitarán. La ley del Creador sobre la vida eterna se hará realidad. Como resultado del examen de estos casos particulares de la resurrección, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primera conclusión. El resucitado, como una persona normal, libre, tiene el derecho de elegir el lugar donde quedarse, con quién y por cuánto tiempo. Él posee esta posibilidad. El registro se efectúa al nivel supremo y se ocupan de esto las organizaciones internacionales y luego se efectúa el registro en el país del resucitado. Aunque a veces, pero raramente, el registro primero tiene lugar en el país del resucitado y solamente después se efectúa por las organizaciones internacionales.
Ahora estoy hablando de las organizaciones comunes fundadas por los seres humanos, pero el resucitado efectúa el primer registro, del cual ya habíamos hablado analizando el segundo episodio, en las estructuras particulares ya indicadas. Por lo tanto, el resucitado pasa, de hecho, a través de dos registros diferentes. El primer registro se efectúa en estas estructuras particulares, mientras que el segundo en nuestras instituciones normales. Los resucitados tienen los mismos derechos de todas las demás personas. La única diferencia consiste en que han pasado a través de la estructura de resurrección. Segunda conclusión. De gran importancia para acelerar la resurrección es el contacto con las estructuras especiales involucradas en el proceso de resurrección, con las entidades antes mencionadas, con sus representantes específicos, etc. Para este propósito, es deseable tener cualquier medio de comunicación, por ejemplo, un teléfono para poder hacer una llamada y obtener información. Es posible prescindir de un teléfono si se tienen habilidades telepáticas avanzadas. En este caso, el resucitado, al enfocarse, puede enviar una solicitud telepática y obtener una respuesta telepática. La resurrección ocurrirá aún más rápido cuando uno comprende completamente que la resurrección puede ocurrir directamente, es decir, sin ningún intermediario responsable de armonizar las estructuras de un resucitado con las estructuras de los vivos. En la actualidad, hay bastantes situaciones en las que el resucitado aparece directamente ante los vivos. Y si el vivo posee este conocimiento, la resurrección puede ser acelerada. En este caso, el resucitado no tiene que pasar por los estados particulares en los cuales los representantes arriba indicados hacen coincidir las estructuras del resucitado con las de los vivos. Por lo tanto, uno debe saber que la resurrección puede ocurrir en condiciones muy diferentes y, por ejemplo, no es necesario formar las estructuras de transición para la resurrección. Tercera conclusión. La resurrección siempre tiene un efecto positivo en las personas. Este es el principio fundamental. La resurrección siempre es muy buena para todos, porque muestra que la destrucción es imposible. Esta información en sí misma es inmensamente beneficiosa. La resurrección siempre cambia una situación para mejor. Conozco muchos casos concretos que muestran que la resurrección trae beneficios a todos. Por ejemplo, cuando la persona, una vez resucitada, se ponía en contactos con los familiares, las enfermedades de estos últimos desaparecían. Por ejemplo, desaparecieron tumores malignos, se resolvieron algunos problemas, se arreglaron algunos asuntos, se produjeron muchos cambios positivos en su vida. La vida pasaba en general a un nivel cualitativamente diferente, al nivel donde todo funciona en la norma, tal como Dios lo creó. Así pues, la resurrección ejerce una acción benéfica sobre los vivos de un modo excepcional, porque ya por el hecho mismo de haber sido producida, la resurrección crea una dimensión de vida completamente diferente.
Y la gente entrando en esta dimensión vive ya a un nivel completamente diferente, más favorable de aquel que existía antes de la resurrección. Y aquí concluimos el capítulo 1. Hechos concretos de la resurrección de las personas, del libro que estamos compartiendo, La resurrección y la vida eterna es ahora nuestra realidad. Les agradezco a todos los que se unieron para recordar juntos esta información de vida eterna. Y que, como nos dice acá, hay que divulgar ampliamente estas nociones sobre los principios y los métodos de resurrección para todo el mundo, para que todo el mundo pueda acceder al recuerdo de estos conocimientos, pues la resurrección, nos dice Grigori Grabovoi, es la única vida de desarrollo. La vida va a desarrollarse en la dirección de la eternidad, los vivos seguirán viviendo eternamente, los fallecidos resucitarán y la ley del Creador sobre la vida eterna será realidad. Nos vamos a despedir con estas palabras de Grigori Grabovoi, las cuales activamos desde la conciencia, pues nuestra alma ya las conoce, pero nosotros las recordamos y también elegimos transferir esta información a toda la conciencia colectiva para que todos podamos recordar que fuimos creados para la vida eterna en nuestro cuerpo físico, uniendo nuestra conciencia, alma, espíritu y cuerpo físico, que son las estructuras de nuestra personalidad. Gracias por estar ahí y compartir. Hasta la próxima.